Vamos a continuar con una serie de predicaciones que estamos hablando que es more than a manual, más que un manual. Estamos hablando acerca de la Biblia. La primera semana, el 1 de enero, les hablé acerca para los que vienen por primera vez, quiero darles un poquito de contexto para que entendamos qué es lo que estamos estudiando ahora. La primera semana hablábamos acerca de que Dios nos ha creado a todos nosotros con un propósito y nos ha dado un diseño divino. Un diseño que Él, valga la redundancia, diseñó, planeó, ¿verdad? Para que tú y yo existiéramos de cierta forma en la tierra. Y debido a que tú y yo somos la materialización de un diseño divino de Dios, esto significa que junto con este diseño, Dios nos dio una manera única de vivir. Esa manera única de vivir nos lleva a experimentar la abundancia en Dios. Y cuando hablo de abundancia no hablo simplemente o no hablo de dinero. Estoy hablando de sentirte pleno, de sentirte lleno, de sentir que estás cumpliendo con un propósito en la vida, donde tú puedes empezar a darte cuenta que no solamente vives, ¿verdad?, para trabajar cada día, irte a dormir cansado, sino que tienes un propósito. La Biblia dice que Dios nos creó, su alma deseó y Él hizo. Y cuando Dios te hizo con ese diseño divino, Él te dio un propósito divino. Pero para que tú y yo podamos llegar a vivir ese propósito divino, tenemos que, ¿verdad?, vivir de acuerdo a ese plan, a esos principios que Dios nos ha dado. El gran problema de muchas personas que creemos en Dios es que muchas veces no experimentamos lo que su palabra nos dice, sus promesas, simplemente ¿por qué? Porque no es suficiente creer en Dios, necesitamos obedecer a Dios, necesitamos volvernos sus discípulos. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, en Mateo 28, versículo 19, junto a sus discípulos en el monte antes de partir, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿verdad? Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles ¿a qué? A obedecer. Di conmigo, a obedecer. Una persona que cree en Cristo, ¿verdad?, que ha confiado en Cristo para su salvación, la tenemos, es por gracia, no tenemos que hacer nada. Pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia, vida eterna, ¿verdad? Que es que tú y yo, al confiar en su sacrificio en la cruz del Calvario, al entregarnos nuestra vida, somos salvos. ¿Salvos de qué? Del precio del pecado, que es la muerte. Cuando tú confías en Jesús, cuando pedimos perdón a nuestros pecados a Jesús, entonces Él nos perdona y somos salvos. Tenemos vida eterna. Pero la vida abundante viene cuando tú y yo empezamos a obedecer y empezamos a vivir de acuerdo a ese manual divino para el diseño divino que Él hizo. Voltea con tu vecino y dile, qué bonito le quedaste al Señor. No los oigo muy Voltea con tu esposa y dile, le quedaste muy bonita. Y tú ve a tu esposo y aunque estés enojado porque se paró tarde o porque no sé, dile, también tú le quedaste bonito. Los lunes, ¿sí, no? ¿Están conmigo? De eso hemos hablado. Y debido a que Dios nos creó, nos ha dado una forma de vivir. Di conmigo una. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Solamente hay una forma de vivir nuestra vida para que tú y yo experimentemos a Dios y sus promesas. Amén. ¿Están conmigo? Ahora, inmediatamente después, eso fue el 1 de enero, después empecé a decirles, bueno, ¿cómo tú y yo podemos saber cuál es ese diseño que Dios nos ha dado? Simplemente a través de ¿qué? De su palabra. A través de lo que Él dice, a través de lo que Él nos enseña. Él nos dice cómo vivir, Él nos dice cómo manejar problemas, Él nos da principios. Ciertamente, cuando tú lees la Biblia, dice, son historias que pasaron hace miles de años. ¿Y sabes qué? Tienes toda la boca embarrada de razón. Es cierto, sí, pero hay principios en esas historias que tú y yo cuando las desenterramos, cuando las miramos, cuando las estudiamos, son principios que son aplicables constantemente y diariamente para tu vida. Amén. ¿Están conmigo? Las situaciones cambiarán, los problemas cambiarán, pero los principios nunca cambian. El perdón nunca cambia. El perdón es ¿qué? Decidir perdonar, decidir no cobrarle a una persona que te ha ofendido aquello que te debe pagar. ¿Verdad? Y ese es un principio. Así haya pasado cuando Jesús lo escupieron, cuando a Jesús lo crucificaron, Él decidió perdonar. Él decidió decir, Padre,
no tomes en cuenta su pecado. Hay principios que tú y yo necesitamos vivir en nuestras vidas para que entonces seamos una buena familia, para que entonces seamos buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos estudiantes, que podamos caminar con fe de una manera correcta. Amén. ¿Están conmigo? De eso hemos venido hablando. De eso es lo que quiero hablarte. Entonces, la palabra de Dios, vimos la semana pasada que la palabra de Dios es la autoridad que debe regular nuestras vidas. Muchos de nosotros somos cristianos y si somos honestos, muchos de nosotros en algún momento llegamos a pensar, ¿será la Biblia la palabra de Dios? ¿Realmente puedo confiar en la palabra de Dios? ¿Realmente yo puedo? Son muchas promesas, hay muchas cosas que de repente leo y digo, wow, ¿habrá pasado eso del Mar Rojo? ¿Habrá pasado eso de Jonás, verdad? Que se lo tragó este pez. ¿Habrá pasado eso de la serpiente caminando en Génesis 3? Y llega un momento donde dices, ¿qué será realidad? Y por eso es que es muy importante y por eso decidí enseñarles acerca de qué es la palabra de Dios y por qué la palabra de Dios es la autoridad que rige nuestra vida. El domingo pasado les hacía una pregunta muy importante. ¿Qué vas a permitir que ate tu conciencia, tus sentimientos, tus decisiones en tu vida? ¿Qué va a ser aquello que va a regular tu verdad? Les hablaba que el domingo pasado que hay muchos mercados de ideas. Está el mercado de las emociones. Ahora todo el mundo es yo siento esto, yo siento aquello. Han vuelto la verdad, en vez de ser una verdad objetiva, la han vuelto subjetiva, donde cada uno tiene su verdad, donde cada uno tiene su punto de vista, donde cada uno piensa que las cosas deben de ser de cierta forma. Y por eso hay un caos, porque nadie se pone de acuerdo. Para lo que es bueno para unos es malo para otros, lo que es malo para otros es bueno para otros. No hay una vida, no hay una regulación, no hay un estándar a través del cual se mide la realidad en el mundo. Pero Dios nos dejó su palabra y la palabra de Dios es el estándar absoluto a través del cual tú y yo debemos medir nuestra realidad. A través de la palabra de Dios entiendo quién soy yo como persona. A través de la palabra de Dios entiendo quién es Dios como Dios. Entiendo quién es Él y quién no soy yo debido a que Él es el que es. Entiendo sus promesas, entiendo sus principios y entiendo la responsabilidad que tengo de ser su hijo. Dios te creó, a cada uno de ustedes, Dios los creó para llevar a cabo un propósito y eso es representar quién es Él y cómo es Él a donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Por eso Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que cuando te vean, le vean. Para que cuando te escuchen, le escuchen. Para que cuando vean tus obras, vean sus obras. Pero ¿cuál es el problema? Dices, ¿esos son los cristianos? Gandhi decía, a mí me gusta su Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Porque hay una desconexión entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Profesamos algunas cosas, pero no somos lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué? Porque no nos hemos apegado al manual que Dios nos ha entregado. ¿Estamos aprendiendo? ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Tenemos que voltear a Él y decir, Señor, yo me sujeto a tu voluntad, a tu gobierno. Amén. La autoridad de Dios, la palabra es la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios. Y si quieres, escucha la predicación del domingo pasado. Este es el resumen chiquito. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Dios la habló y nos reveló su mente, su corazón. Son más de 40 autores. En miles de años se escribió la palabra de Dios. ¿Y saben qué? La narrativa es completamente perfecta. Más de 40 autores a través de años y años y años y años. Y podemos ver que la palabra es la autoridad de Dios, la mente de Dios revelada a nosotros para vivir de acuerdo a lo que Él quiere que vivamos y entonces experimentar la plenitud que Él quiere que experimentemos. ¿Cuántos desean plenitud este año? ¿Cuántos desean decir, sabes qué, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu propósito? Pero no solamente quiero creer en ti, quiero experimentar tu palabra. ¿Verdad que sí?
Experimentar la palabra de Dios. Yo creo que todos hemos leído la Biblia, han pasado muchas cosas, pero no hemos experimentado lo que Dios dice simplemente por una cosa, porque no haces lo que Dios te dice. Porque no hacemos lo que Dios nos dice, porque somos gente rota. Pero Dios te dice, esta es la forma en que tú tienes que vivir para experimentarme, para experimentarme. Amén. Amén. ¿Están conmigo? ¿A qué le vas a dar autoridad? Y te vuelvo a preguntar hoy, ¿a qué le vas a dar autoridad para atar tu conciencia o determinar tu manera de pensar, tu manera de actuar y aún tu manera de sentir? ¿A qué? ¿A una filosofía? ¿A un mercado de ideas? ¿Al mercado de las emociones? ¿Al mercado de la justicia? ¿En nombre de la justicia hacemos todas las cosas? ¿A qué le vas a dar la autoridad de controlar tu vida? ¿Cuál va a ser el estándar absoluto a través del cual midas tu realidad? Cuando tú como esposo vas a decir, híjole, le hablé mal a mi esposa, yo soy el que tengo que perdonar, o es ella la que tiene que perdonar. ¿A dónde vas a verlo? A la palabra. Amén. Porque la palabra te confronta, la palabra te encara. Pero lo que me gusta es que lo hace con amor para cambiarnos. Amén. Para redimirnos. Ahora vean esto. Hoy quiero hablarte no solamente de la autoridad ay, gracias, sí. Ya estoy sudando. Estoy chiquito, pero sudo como si midiera como Carlos. Y espérenme, el cable ya se me fue, choco. Uy, espérenme. Que lo siento hasta la axila de este lado. Ok, perdón. Ya está. Pobre Carlos, pues es que estás grandote, bro. Y dice, dime algo que no sé, ¿no? Así. Ok, ¿están conmigo? Hoy quiero hablarte, ya te hablé la semana pasada de la autoridad de la palabra. Hoy quiero hablarte acerca de la veracidad de la palabra. ¿Es verdaderamente la palabra de Dios real? ¿Es veraz? ¿Cumple aquello que promete? Amén. Esto es fundamental para tu vida. Si tú te dices cristiano, ¿cuántos de aquí se dicen cristianos porque siguen a Dios, la Santísima Trinidad? ¿Cuántos siguen a Dios? Levanta tu mano sin pena. ¿Verdad que sí? ¿Tratamos? Tratamos, ¿verdad? Todos. ¿Sí o no? Ok. Si tú y yo decimos que seguimos a Dios, ¿verdad? Tenemos que venir delante de Él y tenemos que tener un estándar y decir, yo puedo confiar en esto al 100%. Ahora seamos honestos. ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida dices, yo no sé si creer en esto? Y todo así como que, ¿verdad que sí? La verdad yo no sé si tengo que obedecer. La verdad yo no lo sé. Y nos ponemos en esa situación. Yo quiero hablarte de esta veracidad de la Escritura. Y quiero que vayamos a Segunda de Pedro. Es la segunda carta que le escribe Pedro a los judíos. Y ahorita les voy a hablar un poquito del contexto, pero quiero leerles lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, 12, 15 al 21, porque está hablándole Pedro a un grupo de personas que son cristianas y que están abandonando su fe. En este año, cuando vaya transcurriendo tu año, va a haber situaciones que van a retar tu fe. Va a haber problemas, va a haber circunstancias duras, va a haber circunstancias difíciles. No te estoy diciendo esto porque soy una ave de mal agüero, sino porque Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Él ya te dijo, Él ya me dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, pero confía. Yo he vencido al mundo. Va a haber situaciones en tu vida que te van a hacer dudar, te van a hacer cuestionar la integridad de Dios. Lo primero que Satanás va a tratar de hacer, lo primero que las circunstancias van a tratar de hacer es lograr que tú dudes de la integridad de Dios. Que digas, no, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios no me acepta, Dios no me ha perdonado, Dios no quiere nada conmigo, mira, Dios no me escucha, mira, y las circunstancias y el diablo y las personas van a constantemente hacerte tratar de dudar de la integridad de Dios, de dudar de sus promesas. Y por eso es tan importante que decidamos que nuestra fe no sea controlada por nuestros sentimientos, por nuestras circunstancias, por nuestros problemas, sino por lo que Él dice.
La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Hay una promesa de Dios para tu vida que si tú y yo nos agarramos a ella, nos aferramos a ella, Él dice: yo no soy deudor de nadie, yo no soy hombre para que mienta, ni soy hijo de hombre para que me arrepienta. Si yo dije algo, lo voy a cumplir, y no solamente lo voy a cumplir, ya lo cumplí, porque Jesús en la cruz del Calvario, cuando murió, expiró y dijo: consumado es. ¿Qué significa esto? Que todas sus promesas en la palabra son sí y amén en Cristo Jesús. No hay nada más que pueda salirse de la voluntad de Dios. Él ya consumó las cosas. ¿Estás conmigo? Y es por esto que tú y yo podemos tener confianza en la palabra, porque es su palabra y Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros podemos confiar en Él. Versículo 12 de 2 de Pedro capítulo 1. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados a la verdad que ahora tienen. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Lo pueden poner la cita bíblica, por favor? Gracias. Lo pueden recordar en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Vean lo que está diciendo, le está diciendo Pedro a ellos. ¿Saben qué? Cuando yo vine a decirte y a hablarte de Jesús, no te estaba hablando de supersticiones o cuentos locos. Estaba hablándote de lo que yo vi. Pedro está diciendo: yo te estoy dando testimonio de que Cristo se levantó de los muertos. Yo te estoy dando testimonio de que Cristo es el Señor. Yo te estoy dando testimonio que a través de Él hay salvación. Yo te estoy dando testimonio que a través de Él tú puedes alcanzar una vida plena, una vida abundante. Amén. Es lo que Pedro les está diciendo a estas personas. Versículo 17. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos ¿qué? La palabra. Fíjense lo que está haciendo Pedro. Él conocía la palabra, él conocía las promesas, él conocía las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y qué dijo? Yo vi que esa palabra se cumplió. Yo te puedo apostar que en tu vida Dios ha cumplido su palabra. Amén. Hay áreas en tu vida. Hay otras áreas que dices: bueno, pues yo le pedí esto, pero Dios no hizo nada. Más bien no es que no haya hecho nada, simplemente su respuesta fue no. ¿No te conviene? O yo tengo algo mejor para ti. O estoy usando esto para madurarte y crecerte. Yo quiero que cambie. Acuérdense, Dios quiere que obedezcamos, porque la obediencia nos lleva a madurez. Y la madurez nos lleva a realmente representar dignamente quién es Él y cómo es Él. Amén. Ahora ven esto. Versículo 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes, ¿qué dice? Hacen bien de prestar. ¿Tú prestas atención a la palabra de Dios o más a tus sentimientos, o más a tus deseos, o más a tus anhelos? Como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad. La profecía es la palabra, amén. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Qué? La cita fue segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 y luego el 15 al 21. Amén. Ahora, déjenme les digo algo. Vean esto, mucha atención. Para que tú y yo entendamos lo que Dios nos está diciendo, para entender el texto, tenemos que observar ¿qué? El contexto, ¿verdad? Tú y yo no podemos
hacer una creencia de un solo versículo. Tenemos que analizar qué es lo que está pasando antes, después. Tenemos que analizar a quién se está escribiendo ese texto, quién lo está escribiendo, por qué lo está escribiendo, qué problema hay en ese momento que Dios ha inspirado en este caso a Pedro para escribirles esta carta a los judíos. Amén. Cuando tú y yo analizamos todas estas cosas, entonces podemos entender realmente qué es lo que Dios nos está diciendo. Ahora que tú y yo estamos hablando acerca de la veracidad de la palabra de Dios, tenemos que entender de dónde viene este pasaje que les acabo de leer. Vean, obviamente si esta es la segunda carta de Pedro, ¿significa que hay una? Dense un aplauso, miren qué inteligentes vienen hoy, qué despiertos. Desayunaron en Cracker Barrel, ahí unos pancakes, ¿no? O un pozolito, una carnita asada. Ay, nanita. En la primera carta de Pedro a los judíos, Pedro toca el tema de la persecución. En la primera carta, Pedro le está escribiendo a la misma gente de la carta 2. Pero les está escribiendo, ¿por qué? Porque ellos han tenido persecución. Les han ridiculizado, los han perseguido por haber creído en Jesús, los quieren matar, los quieren despojar, los quieren correr de donde ellos han estado. Y Pedro les escribe y les dice, ¿saben qué? La persecución va a venir. Y la persecución puede causar dos cosas: que madures y que crezcas, o que reniegues de tu fe. Los problemas, las circunstancias siempre te van a llevar a madurar o a crecer o a renegar de tu fe. Observa tu vida. Cuando las cosas no suceden como quieres, cuando las cosas no suceden de la forma y la manera en que tú planeabas, ¿qué haces? Señor, bueno, es tu voluntad, tú cerraste puertas, yo confío en ti, gracias Señor porque tú tienes cuidado de mí. O, yo no sé qué hago ahí, mira, ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? ¿De qué sirve que ore? ¿De qué sirve? Dios no hace nada. Y luego empieza a dudar de la integridad de Dios, de la provisión de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Empieza a dudar que no cae el cabello de nuestra cabeza, un cabello de nuestra cabeza si no es su voluntad, una hoja del árbol si no es su voluntad. Y Pedro le dice, ¿saben qué? Ustedes van a tener persecución. Ustedes van a tener persecución. Pero les dice que la clave para tener un fruto correcto en medio de esta persecución es la actitud con la cual recibes la situación, el problema, la circunstancia. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo quién eres tú y yo decido pararme en ti y esperar en ti. Esperar activamente en ti. Creerte que tú estás en control. Creer que tú puedes hacer milagros. ¿Me están siguiendo? Ahora, Pedro les dice, esa es la clave. ¿En qué forma vas a enfrentar las circunstancias? ¿Parado en qué doctrina? ¿Parado en qué? ¿En tus sentimientos? ¿Tus sentimientos van a determinar tu teología? ¿Lo que crees de Dios? ¿O lo que crees de Dios van a determinar y alinear tus sentimientos? Es donde tú y yo tenemos que estacionarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Mis sentimientos están así, pero a ti no te gusta que yo me sienta así. A ti no te gusta que sienta este odio por esta persona, o este rencor por esta persona, o este enojo por esta circunstancia. A ti no te gusta, tú quieres que aprenda a contentarme en todas las cosas. Señor, yo decido pararme en ti. No lo siento. Ahora no te estoy diciendo que niegues tus sentimientos son reales, duele, somos carne. Pero cuando sujetas tus sentimientos y decides obedecer a Dios, tarde o temprano las situaciones se van a enderezar. Ahora, para animarlos, Pedro primeramente les recuerda sus raíces. Les dice, ¿sabes qué? Tú naciste, tú fuiste creado para vivir una nueva vida, una vida de esperanza. Jesús dijo, yo soy tu esperanza
de gloria. Pedro les dice, ¿saben qué? Ustedes, yo sé que tienen persecución, yo sé que hay naciones, yo sé que hay gente que les está criticando, persiguiendo, que está tratando que duden de su fe, que se les ridiculizan, que hablan en contra suya, que los insultan. Yo sé lo que está pasando, pero recuerden, en medio de las circunstancias, recuerden que Dios te hizo nacer para que tú fueras el depositario de una esperanza nueva en Él, de una nueva vida en Él, de ser un nuevo hombre en Él. Dios dice, tú eres mi deseo y yo te destiné para vivir una esperanza nueva. ¿Cómo está tu esperanza para este año? El gran problema es que no sabemos que tú y yo fuimos destinados para vivir una esperanza viva. ¿Por qué? Porque no conocemos su palabra. Entonces las emociones, las heridas, las circunstancias sustituyen la palabra de Dios en nuestra mente y controlan nuestras emociones, por lo tanto controlan nuestras acciones. Vives derrotado, vives sin esperanza, vives sin fe. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de la palabra de Dios en tu vida. Porque no sabes cómo reaccionar en frente de las circunstancias y en frente de los problemas. ¿Por qué? Porque simplemente ignoras quién eres en Él y quién es Él para ti. Dios, no me amas. No, sí te amo. Es que tú no me hablas. Pues lee la Biblia. Es que háblame audiblemente. Pues léela en voz alta. ¿Verdad? Que te la lea Siri o Alexa. ¿Verdad? ¿Me estoy explicando? ¿Estamos aprendiendo? Levanta tu mano si estás aprendiendo. Levanta tu mano si tú estás gozando. Perfecto. Vamos bien. Ahora, la segunda carta. Vemos esto. Vemos a un pueblo que está siendo perseguido, que quiere soltar la toalla. ¿Verdad? Y de repente Dios les dice, aguanta. Aguanta. Voltea con tu vecino y dile, aguanta, carnal. Aguanta. Dile, arre. 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 Fierro, compadre, ¿va? Así todos los chihuahueños. Arre. No, chihuahuenses. Arre. ¿Ok? ¿Sí? Y los mexicanos, éntrale, carnal. Los chilangos. ¿Cuántos chilangos hay aquí? Gracias. A ver, 1, 2, 3. No se avergüencen, 4. Miren. A ver, ¿cuántos chilangos hay aquí? Levanten su mano sin miedo, así como que... Ay. No se preocupen por sus carteras, ya Dios nos perdonó. ¿Están conmigo? Ok, vean esto. En la segunda carta, Pedro está batallando con un problema y es con la misma gente. Y aun cuando el que la gente fuera perseguida era malo, ahora vemos que esta gente está dejando su fe. Dejaron de creer, dejaron de confiar. Y eso es aún peor. ¿Por qué? Porque entonces se entregan. Cuando tú pierdes la palabra de Dios, no hay un fundamento para tu vida, no hay un canal que regule y cuide tu vida y tu corazón en todas tus decisiones. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera para mi camino. Cuando tú y yo decidimos dejar nuestra fe o poner a un lado lo que Dios dice, a lo mejor no dejas de amar a Dios, a lo mejor no dejas de venir a la iglesia, a lo mejor no dejas de servir a Dios, a lo mejor no dejas de levantar tus manos, pero estás dejando su palabra a un lado. ¿Por qué? Porque simplemente no te gusta lo que te dijo el Señor, o simplemente ignoras lo que Dios tiene que decir porque has sido negligente en tu vida, o simplemente porque no se te pega la gana hacer lo que Dios te manda. Entonces, cuando vemos a este pueblo, cuando vemos a esta gente a la cual Pedro le escribe la segunda carta, podríamos decir, ay, pues sí, esos cuates, ¿por qué estaban dejando al Señor? Pero no te das cuenta que tú constantemente dejas al Señor cada día.
Cuando decides hacer tu voluntad y no su voluntad, estás dejando su consejo. Estás decidiendo salirte de su gobierno. Y entonces viene caos. La ausencia de Dios trae caos. En el principio dijo Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada ahí. Vacía, la ausencia de Dios. Cuando Satanás cae, entre Génesis 1 y Génesis 2, Satanás cae a la tierra y viene un desorden y viene un vacío. Cuando tú decides dejar la palabra de Dios y tu comunión con Dios, va a venir un desorden y un vacío a tu vida. Tal vez tú has vivido muchos años como cristiano, pero sigues vacío. Y sigues en un caos familiar, matrimonial, como hombre, como mujer, atado a esa misma situación, a esa falta de perdón, a ese rencor. ¿Por qué? Porque no has decidido que Él venga a llenar ese vacío y traer orden en el desorden. Ahora, ¿cómo trajo Dios orden en medio del desorden? ¿Cómo trajo orden en medio del caos? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Habló. La palabra de Dios trae orden a tu vida, a tu matrimonio, trae luz. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz. Mi amado, tú tienes un diseño divino y solamente una forma de vivir tu vida. Y el manual para vivirlo no es un libro más. Es la misma mente de Dios que Él ha decidido regalarte para que le conozcas. Por eso es más que un manual. Es más que un libro. Es más que un libro de superación personal. Es más que un libro de decir, sé el mejor tú en el año 2023. No. Dios no quiere que seas el mejor tú. Dios quiere que seas como Él. Amén. Colombia, power. Power, eso. Amén. Vean esto. ¿Estamos tan buenas las pedradas? ¿Quieren más? Eso, porque aquí traigo hartas, hijo. Ahora ven esto. Esta gente estaba dejando al Señor. Y en esta segunda epístola habla de la deserción de los creyentes de la comunidad cristiana, la cual era creada, causada por las falsas doctrinas. Hay situaciones que van a venir y te van a decir, sí, Dios dice esto, pero también se puede así. También se puede así. Y constantemente somos bien burros. Y buscamos formas de hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque somos más inteligentes que Dios. Soy chilango, Juan Camaney, masco chicle, bailo tango y tengo viejas de a montón, tururú. ¿Verdad? Oh, no, yo soy norteño. No, yo sí, yo sé. Con la hebilla para hacerse la discada aquí. ¿Verdad? La hebilla sí esa. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Yo sé que eso no pasa en Venezuela. Ni ustedes se la creyeron, hija. ¿Verdad? ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Ahora, Pedro les dice, la manera en que tú solucionas este problema, o lo primero que hace para arreglar este problema, les recuerda a sus lectores las verdades eternas de su fe. Dice, la palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. ¿Por qué? Porque es la misma mente de Dios. Y Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él lo sabe todo, Él lo puede todo, Él está en todo lugar. Y segundo, les exhorta a seguir creciendo en su fe. Esto me encanta. La solución para superar los problemas no es que vengas y digas, ay, pues ya no quiero, Dios, es que no te quiero porque mira, no cumples mis oraciones. No, la clave es madura. Crece. Yo sigo madurando y sigo creciendo. Bueno, ya no crecí espiritualmente.
Pero yo sigo madurando y sigo creciendo. Hay cosas difíciles que tengo que enfrentar, personales. Soy un hombre roto igual que tú, igual que los demás. Somos hombres rotos, pero ¿sabes qué? Conocemos a un Dios bueno, a un Dios que ha dicho: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Te dice: no temas, manada pequeña, yo estoy aquí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo voy delante de ti, confía en mí, yo he vencido al mundo. Acércate al trono de gracia, porque tenemos un abogado entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. Él es nuestro sacerdote, el cual nos ha salvado, redimido. Pero Él te está diciendo: toma mi mano, camina conmigo, porque yo tengo la salida. No eres tú. Tenemos problemas, pero tú, como les dice Pedro, tú puedes reaccionar de dos formas: renegar de tu fe o crecer. ¿Se dan cuenta de la solución? No hay otra. Es o reniegas o creces. ¿Cuántos de ustedes necesitan crecer en su fe? Yo necesito crecer en mi fe, ¿verdad que sí? Nada más 3. Los demás son bien santos, seguro. ¿Verdad que sí necesitamos crecer en nuestra fe? Venezuela, Colombia. Ahora sí no hacen escándalo los venezolanos. Son re escandalosos, pero ahorita no. ¿Venezuela necesitan crecer en su fe? Colombia. Sí, brother. Ricky Ricón, ¿qué onda, mi brother? Chilangos. Pa' puras vergüenzas. Yo no sé, Dios tiene misericordia de ustedes, que somos bien poquitos chilangos aquí. ¿Verdad que sí? Dios te dice: madura. Madura, cabezón. Voltea con tu vecino y dile: ya madura. Y dile: ya madura, ya dile: ya me tienes harto. No, perdón. Yo te amo. Ay. Échale ganas, oraré por ti. No, la verdad es que ves que dices: no te pases, ya estuvo, ¿no? Y hoy ves que estoy dando consejerías y me dicen: es que esto, y me lo repiten 20 veces. Yo sí, a la primera te entendí, pero cambia. La solución es que perdones, que no hagas justicia por tu propia mano. La solución es que vayas delante de Dios y le digas: Señor, ¿sabes qué? Yo quisiera que me dejaras esta persona unos 5 minutos, te voltearas y que me dieras unos chacos, ¿verdad? Pero Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Pongo la otra cachete. Eso es madurar. Madurar es ¿qué? Es decidir obedecer a Dios. Pero para obedecer a Dios tienes que conocer su palabra. Si te roban su palabra, si Satanás te hace dudar de la integridad de Dios, te está robando el fundamento de tu vida. Ahora entiendes por qué Satanás te mete tantas dudas acerca de la palabra de Dios, si es la verdad o no es la verdad. Si realmente puedes confiar en ella o no. ¿Lo puedes ver? Te está robando tu fundamento. Recuerden, madura. Al final del día les dice que aquellos que ignoran y se burlan de la palabra de Dios, en el libro de segunda carta de Pedro, ustedes lo pueden leer toda, está bien cortita, pero al final del día les dice: aquellos que ignoran y se burlan de la palabra de Dios siempre encontrarán destrucción. ¿Cuándo? Siempre. Esta gente se burlaba porque les hablaba del juicio en el final de los días, en el día del Señor. Dice: va a haber un juicio, y Pedro les habla de eso y ellos se burlan. Y Pedro les dice: ¿sabes qué? Aquellos que ignoran la palabra de Dios siempre van a encontrar destrucción. Cuando Dios te dice: no adulteras, y adulteras, ¿qué vas a tener? 5 minutos de placer y destrucción. Cuando no perdonas, cuando robas, ¿qué vas a tener? Pedro les da una advertencia y un consejo a los creyentes. Les dice 3 cosas. No olvides, sé diligente y ten cuidado. Gracias, Wikipedia. Tenía la duda.
de esa revista argentina. Sí. A ver si saben los 3 puntos o se fijaron nada más en la Wikipedia. Si no, ahorita le pongo a Siri que lea el sermón aquí ya. No olvides, sé diligente y ten cuidado. En este año, no olvides quién eres, no olvides quién es Él. No olvides que su palabra es la autoridad que va a regular nuestra vida. No tus deseos, no tus sentimientos, no tus circunstancias, su palabra, sus promesas. Amén. Sus mandamientos, no tus deseos. Ay, Señor, es que yo le traigo tantas ganas a eso. Tantito. No, gobiérnate. Pórtate bien. ¿Verdad que sí? Portémonos bien. No es nuestra fuerza, es con Él. Ya se los dije el domingo pasado, no se trata de que tú le digas, no voy para acá, no voy, hijo, ya pequé. No voy para acá, no, híjole. Como decía Ernesto, no, ya el lunes ahí viene, ya rompimos el keto y ya se nos fue, ya. No, pues ya me espero el año que viene. No. Entrégate a Él, dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero soy bien cabezón, no, que te pases. Ayúdame, soy débil, mi carne es débil. Y ahí Dios te va a decir, diga el débil, fuerte soy. Obedéceme, confía en mí, tómate de mi mano, ora, lee mi palabra y vas a empezar a ver un cambio en tu vida. Amén. No olvides, sé diligente y ten cuidado. Entiende la palabra, busca la palabra, instrúyete, crece, madura, obedece y ten cuidado a qué le prestas tus oídos. Ahora vean esto. Una de las cosas en este libro, la carta de Pedro, ya voy a terminar en unas 2 horas más. La carta de Pedro se divide, hay una cosa que se llama tabla sinóptica. Para que tú aprendas un libro, es como un libro que tiene su introducción, desarrollo, clímax y conclusión, ¿verdad? Lo mismo son cartas, ¿verdad? Son libros que tienen una narrativa y tienen esos procesos. Bueno, la carta de Pedro tiene unos procesos, ¿verdad? Que habla de las diferentes cosas de lo que Pedro le está hablando a esta gente. Donde se encuentra este versículo, me encanta, porque este versículo, en el contexto de lo que están enfrentando, que es gente que está dejando su fe, ¿verdad? Les dice este pasaje en un contexto donde lo que Él quiere que aprendan es a cultivar su fe. Y di conmigo, cultivar. Pedro necesita que ellos aprendan que la fe, la obediencia en Dios es como cuando cultivamos algo. Tenemos que escoger qué vamos a sembrar, cuándo lo vamos a sembrar, en qué tierra lo vamos a sembrar, la calidad de la semilla que vamos a sembrar, el tipo de abono que vamos a usar y exponer todo eso a las circunstancias correctas para que en su momento dé fruto. ¿Verdad que sí? La Biblia nos dice que la palabra de Dios es una semilla que muchas veces cae entre piedras, entre arbustos, entre espinas o en tierra fértil. Pedro le está diciendo a estos cristianos, si tú quieres evitar dejar tu fe en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio del temor, si tú quieres no dejar tu fe, lo que tienes que hacer es tomar mi palabra y sembrarla en el lugar correcto. Y tienes que exponerte a mí, porque yo soy el que la hago crecer. La palabra de Dios va a estar ahí. Tú la puedes leer. La palabra de Dios hoy está cayendo en tu corazón, está cayendo en tu corazón, está cayendo en tu corazón. ¿Verdad? Está ahí. Pero el que la hace crecer es Él. Él la revela, Él la vuelve de un grafe, de un libro, la vuelve en un logos, que es Cristo en la palabra, y después la vuelve en un rema. Que es esa palabra que viene y cambia tu vida, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver las cosas. ¿Vamos bien? Pedro les está diciendo, para que tú no dejes tu fe, para que no vengan circunstancias y muevan tu fe, lo que tú tienes que hacer es cultivarla. Es escoger la mejor semilla.
Tienes muchas semillas. Puedes confiar en la semilla de las emociones. Si tú te sientes así, pues siembra esa semilla. Ay, la semilla de la justicia, sí. Vamos a sembrar esa semilla. Pero Dios, en el diseño divino que te creó, te dio solamente una semilla. No hay otra. Y esa semilla se llama su palabra. Y tiene que caer en una tierra fértil. ¿Cómo hago que esa tierra se haga fértil? Me acerco a Dios y le digo, Señor, ¿sabes qué? La neta me siento re mal. La verdad es que no puedo perdonar, la verdad es que no puedo amar. Y Dios te dice, no te preocupes. Has venido a la fuente de todas las cosas. Ten mi amor para que ames. Ten mi perdón para que perdones. Soy yo perdonando a través de ti. Soy yo amando a través de ti. No eres tú, no es tu fuerza. No es por obras para que nadie se gloríe. Soy yo, bástate mi gracia porque ella se perfecciona en la debilidad. Yo quiero plantar esa semilla en tu corazón. Pero déjate. ¿Vamos bien? Pedro les dice, cultiven la fe. Ahora, y ahí entra un tema súper importante. La palabra de Dios, hay una doctrina que es lo que creemos. Y la doctrina de Dios nos habla de que la palabra de Dios es infalible e inerrante. La infalibilidad de la palabra es que nunca falla. Una de las cosas que tenemos que aprender, como que es lo que Pedro le estaba diciendo a esta gente, es entiende que la palabra de Dios nunca falla. No falla, es una de las realidades de Dios. ¿Por qué? Porque es la mente de Dios y cuando Dios desea, hace. Aun cuando las circunstancias, aun cuando los problemas, aun cuando tú puedas justificar lógicamente que no puede suceder eso, Dios te dice, yo hago milagros. Yo llamo lo que no es como si fuera, yo lo llamo existencia. Dios creó todas las cosas de la nada. Por eso Él es trascendente, Él trasciende el tiempo. Él no está sujeto por el tiempo y el espacio como tú y como yo. Él no está sujeto por la materia, Él no necesita la materia para crear cosas. Él no está sujeto al espacio. ¿Me explico? Y Él te dice, yo puedo hacer que todas las cosas sucedan. Lo único que tienes que hacer es confiar en mí, creer en mí, obedece. Cree, obedece y confía. Cree en lo que te dije que voy a hacer, obedece lo que te digo que hicieras y confía que yo haré lo que te dije que iba a hacer. ¿Están conmigo? La infalibilidad de la palabra. ¿Qué significa esto? Aquello que no puede fallar. La palabra infalible puede definirse como aquello que no puede fallar. Significa que algo es incapaz de cometer un error. Desde un punto de vista lingüístico, el término infalible es más elevado que el término inerrante. Inerrante es que no puede cometer error, que no hay errores en la palabra de Dios. Ahora, hay muchas personas, hay muchas gentes que dicen, ¿sabes que hay errores en la Biblia? No hay errores en la Biblia. En la Biblia hay diferentes pasajes que son difíciles de entender, que son difíciles de analizar, pero que tienen una justificación coherente. Hay muchos pasajes, pero no significa que la Biblia tenga contradicciones. Es lo que está pasando. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Eso es muy, muy importante. Es muy, muy importante. Desde el punto de vista lingüístico, dice que es infalible, no falla y no tiene errores. Por ejemplo, déjenme les explico esto para que lo entiendan. Un estudiante puede tomar un examen de 20 preguntas y lograr 20 respuestas correctas, lo cual le da un resultado inerrante, sin error. ¿Están de acuerdo? Pero eso no lo hace infalible. Porque pudo haber tenido más preguntas y tener una mal. ¿Están conmigo? Infalible es que nunca falla. Tú y yo no somos infalibles. Podemos tener características inerrantes en nuestra profesión, en lo que hacemos. Somos buenos para lo que hacemos, pero no somos infalibles. La Biblia nos enseña
Pedro quiere que entendamos, Dios quiere que entendamos que su palabra nunca falla y no tiene errores. Por lo tanto, yo puedo confiar plenamente en su palabra. Ahora, ¿cómo sé que la palabra es real? Por su fruto. Porque la palabra da fruto en tu vida. Da fruto, da el fruto del Espíritu. Paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. El fruto, que es uno, el fruto del Espíritu se empieza a manifestar en tu vida. ¿Quieres paz? ¿Quieres gozo? ¿Quieres templanza? ¿Quieres carácter? Es Dios en ti. Pero eso viene ¿de qué? De su palabra, que es infalible y es inerrante. Ahora, en otras palabras, la Escritura es la regla de nuestra fe, lo cual tiene que ver con todo lo que creemos y es la regla de nuestra práctica. La palabra de Dios no solamente nos dice qué creemos, nos dice cómo practicar lo que creemos, y no solamente nos dice cómo practicar lo que creemos, nos dice cómo vivir nuestra vida. ¿Vamos bien? Empecé diciendo que tú y yo somos una creación divina, hecho para un plan divino, con una manera divina de vivir. ¿Por qué? Porque tú y yo somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo. No es al revés, que somos un cuerpo que tiene un espíritu. Por lo tanto, si somos espíritu, tenemos que vivir de acuerdo al espíritu. Por eso la palabra de Dios nos dice: camina por el espíritu. El justo por la fe, lo que creemos, vivirá. No es por vista, es por fe. No es lo que siento, es por fe. No son por las circunstancias, es por fe. ¿Por qué Jesús, cuando está en la barca, que salen los discípulos y viene la tormenta, Jesús los encuentra y ellos están atemorizados? Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y Jesús viene y les dice: hombres de poca. No les dijo hombres de poco carácter o hombres de pocas habilidades. Ellos eran pescadores, eran profesionales en lo que hacían, pero tenían miedo. ¿Por qué? Porque estaban viendo con sus ojos y no viendo a través de los ojos de la fe. ¿Están conmigo? La palabra de Dios nos da una seguridad de que es infalible y es inerrante. No falla, no comete errores. Cuando tú decidas ponerla por práctica, entonces vas a ver el fruto en tu vida y en tu corazón. La palabra de Dios es la autoridad de Dios, en ella es la mente de Dios. Ahora Pedro le está diciendo a esta gente: no te desvíes de tu fe. Vas a tener problemas, vas a tener circunstancias, vas a tener persecución, pero ¿sabes qué? Párate en la palabra de Dios, párate en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el no escuchar la palabra de Dios siempre nos lleva a un desastre. Tienes que hacer ¿qué? Tienes que recordar quién eres. Tienes que recordar que Dios te llamó a vivir una vida de esperanza. Tienes que recordar que Dios te llamó para vivir una vida en abundancia. Tienes que recordar que Dios te diseñó con un diseño divino, para un plan divino, a través de un método divino, que tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él nos manda que vivamos, porque entonces tú y yo vamos a poder vivir en abundancia, en paz, en gozo, en templanza. Vamos a poder caminar y vamos a poder salir cada día, aunque las circunstancias se levanten, aunque los problemas se levanten, aunque vengan en contra tuyo. Tú vas a poder decir: ¿sabes qué? Van a caer a mi diestra y van a caer a mi otro lado. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él es mi fuente, Él es mi castillo fuerte, Él es mi torre fuerte, mi Dios en quien confío. Y puedes pararte en la palabra, puedes creer en la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué, Señor? Porque tú me haces vivir confiado, porque estoy viviendo conforme a lo que tú quieres que viva. Por lo tanto, puedo creer que tú vas a hacer aquello que prometiste que vas a hacer, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Yo creo que tú lo vas a hacer. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Toma todo lo que soy. Solamente así. Por eso es importante que leas la palabra. Por eso es importante que leamos la palabra del Señor, que nos metamos en ella, que la abracemos, que la tengamos como ese cimiento firme, que no dejemos que nadie nos haga dudar de su palabra. Nadie. ¿Puede un cristiano negar el concepto pleno de la inerrancia? Seguramente tú lo has hecho.
¿Puede un cristiano negar el concepto de la infalibilidad? Seguramente lo has hecho. Todos lo hemos hecho. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si creyeres, si tan solo creyeres, le dirías a este monte, desarráigate y tírate en el mar. Y este hombre que venía delante de Jesús para que le ayudara a sanar a su familiar, le dice, si tan solo creyeres, dice, Señor, ayúdame a creer. ¿Y sabes qué hace papá cuando le dices, papi, ayúdame a creer? Te dice, hijito, has venido a la fuente de todas las cosas. Voy a aumentar tu fe. Te voy a hacer ver para que no solamente creas porque has leído, sino creas también. ¿Por qué? Porque ya viste. Porque tienes que creer para ver, no ver para creer. Y cuando tú decides creer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y confiar la palabra de Dios, mi Dios nunca te va a defraudar. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Cuando alguien niega la inerrancia, cuando alguien niega la infalibilidad de la palabra de Dios, se mete en grandes problemas. Porque ya no hay una base que lo sustente. Hay algunas cosas que están mal. Ok, ¿cuáles? ¿Y cuáles están bien? La Biblia es un libro inspirado por Dios que nos revela la mente de Dios. Amén.